Buenas noches a todos. Qué bueno que ya están con nosotros para estudiar la Biblia. Y antes de orar para empezar, quería recordarles el verso que nos estamos memorizando. Ese es 2 de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual bien hacéis en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Yo pienso que al repetir una y otra vez esa profecía que está ahí, que dice que debemos de estar atentos a las cosas que Dios habla a nuestra vida, hasta que el momento en que nuestros problemas o las tinieblas en las que nos encontramos se disipen un poco. Creo que eso nos va a ayudar a mantenernos atentos y enfocados a las cosas que de verdad importan. En esta pandemia y en estos tiempos que todo es incierto, parece que es más necesario que nunca recordar que la Biblia es la luz en nuestro camino. Oremos. Jesús, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Te pedimos de que tú puedas permitir que esto sea reproducido, Señor, hasta que alcance a aquellas personas que no te conocen y que no saben de tu amor. En tu nombre oramos. Amén. Les recuerdo que hoy en la guía, en el club de estudio, tocaba leer Éxodo capítulo 39 y capítulo 40. Aquellos de ustedes que leyeron esos dos capítulos se habrán dado cuenta que la lectura es un poco difícil de aplicar a nuestra vida, porque son muchos detalles y son las descripciones de los vestuarios de los sacerdotes y de las cosas que estaban adentro del templo. Pero quiero animarles a esto. Vayan subrayando algunas medidas y algunos detalles sobre los materiales de los cuales estaban hechas las cosas que ahí leemos, y después ustedes hagan su propio mapa o su propio dibujo de lo que están leyendo. Y por supuesto, si ustedes leyeron el capítulo 39 y no buscaron un dibujo de las vestiduras sacerdotales, después de este programa deben de hacerlo. Yo tuve que buscarlo porque, si bien es cierto, llevaba mi propio mapa, fue mucho más fácil entenderlo con una imagen de alguien que ha estudiado mucho más que yo. Y fue de bendición y de edificación para mí. No quiero dejar de resaltar esto, porque estaba discutiendo con algunos la dificultad que hay en aplicar a nuestra vida Éxodo capítulo 39 y 40. Porque son descripciones y todo eso. Ahora, 17 veces aparece esta frase en esos dos capítulos. Escuchen bien las frases. Escuchen bien esta frase. E hicieron como Dios había mandado a Moisés. Una y otra vez dice, después de que se presentó lo que se había hecho, e hicieron como Dios le había mandado a Moisés. ¿Saben cómo se le llama eso en administración hoy en día? En la administración que nosotros practicamos en el presente, a eso se le llama control de calidad. Es cuando después de haber terminado un proceso, viene alguien y pasa un estándar, una regla o revisa cómo se ha hecho. Y entonces dice este monitor o esta persona que es el encargado del control de calidad, dice, sí, se hizo como se debía de hacer. 17 veces se dice, hicieron como Dios dijo. Ese es un gran llamado de atención para todos nosotros, a estar pensando constantemente si cuando nosotros hemos terminado nuestro día, se va a decir, Carlos hizo como él quiso, o se va a decir, Carlos hizo como Dios dijo. Es mi oración de que vayamos constantemente a la palabra, buscando ese estándar, buscando qué es lo que Dios quiere en mi día hoy. Y que al final del día, cuando cierre en oración, pueda escuchar de Dios diciendo, hiciste como te dije.
Entremos a la guía de hoy. La pregunta número 1 que tenemos de nuestra guía de Éxodo capítulo 39 y 40 dice así: ¿cuál es el aceite de la unción? ¿Cuál es el aceite de la unción? Es que en el capítulo 39 y especialmente en el verso 38 habla sobre las cosas que estaban en una mesa adentro del templo. Entre esas cosas habían los panes de la preposición, había incienso y estaba este aceite de la unción. ¿Qué era? Era una mezcla especial de mirra, canela aromática, cálamo aromático, casia, aceite de olivas y quizás otras cosas que no están ahí, pero gracias a la lectura que encontramos en Éxodo capítulo 30, del 23 al 25, para aquellos estudiantes de la Biblia que quieran saber a detalle, encontramos que estos son los ingredientes que hacían a este aceite tan especial. Pero ¿para qué se ocupaba? Porque estamos hablando sobre este aceite. Es que derramar aceite sobre alguien se le llamaba ungir. Y eso era una representación de lo que el aceite significaba. El aceite significaba dos cosas. Significaba protección y en ese momento también era una especie de limpiador el aceite o una especie de perfume. Entonces significaba dar un buen aroma a lo que se le rociaba el aceite. Entonces, ¿por qué yo quería proteger a alguien y quería darle una buena imagen pública? Porque yo le estaba otorgando en ese momento a alguien protección especial y una imagen pública en especial. Por lo tanto, ese aceite se ocupaba para anunciar públicamente los nuevos sacerdotes, reyes y profetas. Todos sabían de que ese aceite estaba ahí para anunciar quién iba a ser el nuevo sacerdote, quién iba a formar parte no solo de los levitas, sino de los sacerdotes, quién iba a ser el sumo sacerdote, o si iba a haber un nuevo rey cuando tuvieron reyes o un nuevo profeta. Porque públicamente estaban derramando sobre ese líder o sobre esa personalidad protección y buena imagen. Ese era una especie de símbolo por lo que se hacía con las ovejas. A las ovejas se les derramaba ese aceite en su cabeza y en su nariz para protegerlas de golpearse ellas mismas y de que larvas crecieran en su nariz. De la misma forma, querían que esa persona estuviera protegida y tuviera una buena imagen o un buen aroma. Para eso servía ese aceite de la unción. ¿Existe hoy en día ese aceite? Bueno, tenemos que tener cuidado porque hay algunos que se verán tentados a decir que sí existe, que hoy se ocupa y que tiene poder. Tenemos que tener cuidado porque hay muchas religiones, o yo diría sectas, que ocupan estos versos para vender aceites o aguas benditas para negocio. Y nosotros sabemos que no creemos en nada más que Jesucristo. El aceite no tiene poder, el agua bendita no tiene poder, Jesús tiene poder. Por lo tanto, cuando ustedes vean en la calle esas cosas, tengan por seguro, es solo negocio. No escuchen a quien les quiera vender un aceite para sanidad, porque Jesús es el que da la sanidad, no el aceite. Y entonces, ¿existe o no? Existen los ingredientes para hacerlo, pueden hacerlo.
pero tengan cuidado de confiar que el aceite tiene algún poder especial. Entonces, ¿es malo? No es malo. Si yo pongo mi fe en Cristo, que en amor y en un símbolo de amor voy a poner aceite sobre algún enfermo, entonces está bien. Yo puedo ir con amor a ungir a un enfermo, como dice Santiago, y orar por él y con él, pero no estoy diciendo que el aceite tiene poder. Estoy diciendo que es un símbolo de amor. Un símbolo nada más. Jesús sigue teniendo el poder. Aún sin el aceite puedo hacerlo. Tenemos que tener cuidado porque así es como nosotros malinterpretamos el verdadero significado de este aceite de la unción. ¿Por qué? Este aceite hoy en día sí existe, pero en su cumplimiento real. Este aceite de la unción era la sombra de lo que algún día iba a ser el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo iba a venir públicamente a proteger a aquellos que fueran real sacerdocio y nación santa, a dar un buen aroma público, una buena imagen pública que les iba a proveer de puestos. Es el Espíritu Santo. Muchas veces en el Antiguo Testamento encontramos el aceite siendo una sombra de lo que el Espíritu Santo iba a hacer en nuestro tiempo, en el cumplimiento que Jesús vendría a la tierra. ¿Hay alguna pregunta ahí? No. Bueno, entonces con esto podemos avanzar hacia la pregunta 3, que nos dice, ¿por qué la práctica de ungir? Bueno, ya les expliqué toda la práctica, pero ahora quiero exhortarnos en esto. Si la práctica es un símbolo de amor y no algo que tiene poder en sí mismo, o sea, no existe poder en la práctica, sino en Cristo, quisiera que pudiéramos meditar sobre esto. ¿Cuántas prácticas religiosas tenemos en nuestra vida a las cuales le atribuimos el poder que solo está en Cristo? O sea, que decimos, bueno, voy a ir a la iglesia, voy a cantar este corito, voy a hacer esta oración y voy a creer que esa práctica tiene poder. Y nos olvidamos que es Jesús quien tiene poder. ¿Y qué significa dejar de poner mi fe en la práctica, en las cosas o en los rituales y poner mi fe en Cristo? ¿Saben cómo se ve? Se ve como decir, Jesús, acepto tu voluntad en mi vida. Tengo esta petición, te la quiero poner en tus pies, pero sea lo que sea, acepto tu voluntad en mi vida. Eso es tener fe. Tener fe no es decir, voy a echar este aceite y voy a declarar sanidad. Eso no es tener fe en Cristo o en el poder de Cristo. Porque estamos limitando el poder de Cristo diciendo que solo por medio de la sanidad se va a manifestar su gloria. Cuando su gloria se puede manifestar incluso en las peores enfermedades. En realidad, Pablo dice una y otra vez que en nuestra debilidad, en nuestras enfermedades, en nuestras incapacidades, es que se muestra su gloria. En seres imperfectos y enfermos como nosotros. Aceptar la voluntad de Dios requiere más fe que declarar con un aceite. ¿Por qué había incienso aromático? Es la pregunta 4, en el templo, adentro del tabernáculo. Es que también era un símbolo. Por supuesto, una de las cosas que arquitectónicamente se buscó con el templo es que la experiencia de entrar ahí y de estar ahí fuera envolvente. Algo así como cuando íbamos al cine. Yo sé que eso parece como que si es de otro mundo, porque muchos tenemos más de un año de no ir al cine, pero era la misma experiencia envolvente. ¿Cuál es el punto de
que había en ir a un cine. Era aire acondicionado, luces especiales, una tremenda pantalla y también un sonido perfecto. Trataban de que la experiencia envolviera cada uno de nuestros sentidos para que alcanzáramos algún nivel de comodidad y de relajación. Ahora, el templo estaba diseñado arquitectónicamente para buscar exactamente eso, que desde los aromas hasta el lugar, yendo desde la columna de la nube y la columna de fuego, fuera algo totalmente diferente para que comprendiéramos que estábamos en la presencia de Dios. Pero en cuanto al incienso, era un símbolo de las oraciones. Así como el incienso subía e iba hacia arriba, así se esperaba que las oraciones subieran. Y eso nos lleva hasta la pregunta 5, ¿con qué se compara hoy en día el incienso aromático? Se compara a nuestras oraciones y a nuestra adoración. Constantemente debemos de orar que nuestras canciones y nuestras oraciones sean recibidas como aroma grato delante de la presencia de Dios. Que tengamos esto en claro. Dice la Biblia: si tenés una riña con tu hermano y venís a orar o venís a dar ofrenda, detenete ahí. Primero, resolvé esa riña y luego vení a orar y vení con tus ofrendas. Porque, o si no, ese incienso que sube va a ser obstaculizado por las riñas que tenemos. Debemos de preocuparnos en que nuestras oraciones y nuestras canciones sean una ofrenda grata ante su presencia. La pregunta 6 dice así: si podían ver la nube guiándolos, ¿cómo podían revelarse frecuentemente? Es que debemos de recordar que en el día Dios guiaba al pueblo de Israel por medio de una nube y en la noche por medio de una columna de fuego. Ahora, por favor, vean lo especial de esto. Ellos andaban vagando en el desierto. Eso significa que andaban vagando en un lugar con un sol tremendo. Era imposible escapar del sol que había ahí. Podía quemar a cualquier persona, podían deshidratarse al pasar más de 4 horas o 1 hora en ese sol. Entonces Dios, en su amor y siendo tan perfecto, ¿saben qué hace con los israelitas? Les pone una nube. Pongan esta imagen en sus cabezas. Ese pueblo caminando en el desierto y con una sombra especial para ellos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Solo seguían a la sombra, seguían la protección de Dios. ¿Sabían ustedes que la temperatura en el desierto en la noche baja hasta llegar a casi a 0? Hay un frío terrible en el desierto, irónicamente, porque en el día hay un calor terrible. ¿Y saben qué hizo Dios? Les puso una columna de fuego. Así ellos no iban a sufrir de frío. Dios fue tan cuidadoso y tan especial de que la forma en como Él los guiaba era protegiéndolos. Él no simplemente le iba diciendo a Moisés: gira a la derecha o a la izquierda. Él iba protegiéndolos, incluso hasta el último pelo de sus cabezas. Yo me pregunto cuántas veces Jesús ha mandado a sus ángeles a protegernos, porque nosotros estamos en un lugar de tinieblas. Andamos en una calle plagada de delincuencia, o estamos a punto de enfrentar
algún acto violento. Pero no sucedió, porque Jesús mandó a sus ángeles a cuidarnos. Me pregunto cuántas veces nos libró de tomar decisiones que iban a acabar con nuestra vida, con nuestra carrera, con nuestro trabajo, con nuestra familia. Y por alguna razón no sucedió. No puedo comprender. Y nos decimos, eso tenía que sucederme a mí. Yo tendría que estar en angustia en este momento. ¿Cómo fue que Jesús me libró de esto? Con una nube de día y una columna de fuego de noche. Y aún así, solemos rebelarnos frecuentemente. ¿Hay alguna pregunta? El tío Carmelo dice, por favor, ¿podrías hacer interpretación sobre lo que sucedió a los hijos de Aarón con respecto a la oración defectuosa? Estoy seguro que no está en la lectura de hoy, tío, pero tendría que estudiarlo, porque no está en la lectura de hoy y no sé a qué pasaje se refiere. ¿Vos sabés a qué pasaje se refiere? Tío, luego me llama y me dice en qué pasaje está, no recuerdo en este momento. Tengo solo lo de la lectura de hoy y después de leerlo le cuento qué pasó. La última pregunta dice, aplica la respuesta a nuestros días. Ya apliqué lo que significa la columna de fuego y la nube en nuestros días. Ahora voy a aplicar cómo lo hacemos, cómo nos revelamos aún en medio de su protección. Cuidó nuestra carrera y nuestro trabajo, nuestra familia en la salud. ¿Y saben qué hicimos el domingo? Nos fuimos a disfrutar de esa protección y de esa salud, lejos de su casa. O sea, nos fuimos para la playa o por algún lugar así. Y nos fuimos a adorarle a su casa en el día del Señor. Protegió nuestro negocio. ¿Y cuándo fue la última vez que diezmamos? No estoy hablando sobre dar dinero. Estoy hablando sobre muestras en las que de cómo nos revelamos, incluso viendo su protección en nuestra vida. Bueno, casi se acaba el tiempo y solo quería hablar sobre la pregunta número 3 de Spurgeon, del libro afín que estamos leyendo. Recuerden que leemos Éxodo y de forma paralela leemos un libro de Charles Spurgeon que estamos ya casi por terminarlo, que se llama El discurso para mis estudiantes. Y la pregunta 3 no es una pregunta, es más bien una aplicación. Es que dice, una de las frases de este libro dice, el que se atraca y no digiere. Entonces, Spurgeon está hablando que muchas veces nosotros leemos las cosas y no las meditamos. Muchas veces estamos como que si leyendo el periódico, la Biblia, y simplemente vamos de pasada porque tenemos que responder preguntas o porque tenemos que poner una marca en mi lista de cosas que hacer. Pero no nos detenemos a meditar. Les doy un ejemplo. Esas 17 veces que dice, e hicieron como Dios había mandado a Moisés. ¿Saben? Mediten en esa frase y van a ver todas las bendiciones que ahí hay. En cada capítulo de la Biblia, aunque sea solo de nombres, o aunque sea solo de descripciones de materiales como lo que hoy encontramos acá, deténganse a meditar un poco en ello y van a ver cómo Dios habla cuando nosotros apartamos ese tiempo para meditar en su palabra. Qué bendición que estuvieron con nosotros, hermanos, hoy. Espero que mañana nos acompañen en el culto a las 6:30.
También pueden seguirnos por la página de Facebook que se llama La Capilla Central y estar ahí en el en vivo con nosotros sobre el estudio de mañana, vamos con Segunda de Pedro. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pasen buena noche.